El valor normal es un número que se va acordando al valor. Ya vamos a ver las diapositivas, que el valor hay que cambiarlo por el. Y lo que nos interesa en esta clase es saber cuáles son los mecanismos que intervienen o que producen para que esta presión arterial esté elevada sobre los valores que se consideran normales. Acuérdense cómo se descubrió la presión arterial. Se metió una aguja dentro de la arteria. Esta aguja estaba conectada a un tubito. Este tubito tenía una columna de mercurio y la presión con la cual circulaba la sangre empujaba esta columna de mercurio. Obviamente esta columna de mercurio tenía un latido, pero en promedio esa presión era alrededor de 100 milímetros de mercurio. Lo que más o menos corresponde a lo que se llama presión arterial media. Es lo que vamos a ver ahora. Punto súper importante. Presión arterial es igual a flujo por resistencia. El flujo es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de qué? De la carga, nos carga con rectitud, que ya vimos. Ahora vamos a hablar de la resistencia, que es uno de los principales determinantes de que de la presión. Y la resistencia depende principalmente del diámetro vascular. Cuando el diámetro aumenta el doble, el flujo aumenta 16 veces. La presión en el organismo tiene dos valores, una presión sistólica y una presión diastólica. Porque el corazón es una bomba pulsante, no es una bomba de flujo continuo. La presión sistólica se genera cuando en la sístole el ventrículo inyecta ese contenido a la aorta y alcanza un valor máximo. Esta es la presión sistólica. Luego rápidamente la presión cae en la aorta, se cierra la válvula aórtica y tenemos la presión diastólica. Esta presión diastólica se mantiene por el retroceso elástico de la aorta, que sigue manteniendo la resta entre la presión sistólica y la presión diastólica se llama presión de pulso, que es equivalente a la presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para vencer la presión diastólica y inyectar su contenido a la aorta. El promedio es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Si la presión es 120/80 es 40, la presión de pulso. La presión arterial media o presión efectiva es la presión con la que realmente está siendo empujada la sangre. Y es el resultado de la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial diferencial, o sea, de la presión de pulso. Si la presión es 120/80, la presión arterial media es aproximadamente de 93 milímetros de mercurio. Esta es la presión efectiva, con la que realmente se está empujando la sangre. Para hablar de hipertensión arterial tenemos que recordar los mecanismos fisiológicos que regulan la presión arterial. Tenemos el mecanismo de regulación a corto plazo y a largo plazo, que tienen que ver exactamente igual con lo que vimos en insuficiencia cardíaca, porque presión y flujo están muy relacionados. El mecanismo de regulación a corto plazo tiene que ver con la activación del simpático. Y esto es aumento de las 5 propiedades del corazón y vasoconstricción periférica. ¿Ya? Entonces, aumento del volumen sistólico, aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción con aumento del retorno venoso y aumento de la resistencia que sube la presión
descompensación. Entonces, punto importante, súper importante. Presión es igual a flujo por resistencia. Ya vimos cómo los mecanismos que regulan el flujo, ¿no es cierto? El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de esto que es la resistencia. La resistencia depende de estos factores: de la viscosidad, de la longitud del vaso y principalmente del radio, del diámetro. Es el principal determinante de la resistencia, el diámetro del vaso. Pero, ¿qué factores son los que determinan el estado de vasoconstricción y vasodilatación vascular? La vasoconstricción está estimulada o regulada por factores locales, la producción de las células endoteliales, lo que se llama función endotelial, hormonas y control neuronal. Los factores locales, disminución de la temperatura. Siempre que hay frío hay vasoconstricción, como reflejo para mantener el calor. La autorregulación, o sea, local, ya vamos a ver en la hidratación, la producción de serotonina. La endotelina es el principal vasoconstrictor que existe en el organismo. Es el vasoconstrictor más potente. Las hormonas, como la adrenalina, noradrenalina, la vasopresina, son vasoconstrictores. Entonces, si hay algún órgano, por ejemplo, como la suprarrenal, que produce estas hormonas, va a haber vasoconstricción sistémica. Y el control neuronal, ¿no es cierto? Simpático, parasimpático. Los dilatadores. Acuérdense que la función del aparato circulatorio, ¿cuál es? Llevar nutrientes y sacar productos de desecho. Cuando hay aumento de los productos de desecho, hay una vasodilatación. Así como cuando hay aumento del consumo, pero también aumento de productos de desecho. ¿Para qué? Para barrer todos esos productos de desecho. El óxido nítrico es el principal vasodilatador del organismo. Así como la endotelina es el vasoconstrictor, el óxido nítrico es el principal vasodilatador. Producido también en el endotelio. Hay hormonas que provocan vasodilatación, así como hay vasoconstrictores, hay vasodilatadores. O sea, todo tiene su antagonista. El balance entre este estado de vasoconstricción y vasodilatación es lo que nos dará la regulación instantánea de la presión arterial. Las endotelinas, principal vasoconstrictor. La endotelina se produce en las células endoteliales y la integridad de la producción de estas se debe a esto que se llama función endotelial. Función endotelial. Todas estas sustancias que están aquí son las que estimulan a la producción de endotelina. Angiotensina 2, hormona, factor beta, fíjese en la insulina, la adrenalina, la presión de estiramiento, las interleuquinas, por lo cual también el estado de vasoconstricción y vasodilatación tiene que ver con la inflamación. Todas estas sustancias, y de aquí la principal, el óxido nítrico, inhiben la función endotelial, o sea, provocan vasodilatación. Acuérdense que en las células del endotelio coronario, estos efectos son opuestos. ¿No? Ya. Bien. Sistema renina angiotensina aldosterona. Esto hay que saber porque la mayoría de medicamentos para tratar la hipertensión arterial van enfocados a reducir o bloquear el efecto de este sistema. Y esto también tiene
hígado, está circulante en la sangre, es el sustrato de la renina que se produce en el aparato intestinal, que se produce angiotensina 2, que pasa por el pulmón, y donde está la ECA, que lo transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre sus diferentes receptores. Los más conocidos, los efectos de la angiotensina 2 en los receptores de tipo 1. Estos son los principales efectos, los conocidos, que son vasoconstricción venosa y arterial, retención del sodio, y aquí dos cosas súper importantes: hipertrofia de las células vasculares, fibrosis vascular y hiperplasia de fibrosis. ¿Qué quiere decir? Que la sobreestimulación de los receptores de angiotensina 1 tipo 2 produce, ¿qué produce? Hipertrofia vascular y cardíaca, pero también produce fibrosis de inflamación. Esto es muy importante porque esto es un mecanismo de compensación, ¿no es cierto? Que si no se inactiva va a producir descompensación. Esos tres funciones son lo que hace daño. Pero es un mecanismo de compensación inicialmente. Pero si la causa no se logra compensar, va a la descompensación. Y obviamente todo esto, aumento de melatonina, todo lo demás. Los receptores de tipo 2 de angiotensina 2 tienen efectos contrarios a los de tipo 1. ¿Ya? O sea, provocan antiproliferación, inhibición del crecimiento, o sea, todo lo contrario. Vasodilatación. ¿De acuerdo? Bien. Estas son los diferentes tipos de receptores y de angiotensinas que se conocen, que siguen aumentando. Pero los efectos en general del sistema son los mismos. Puntos importantes. Las células del aparato yuxtaglomerular están controladas por señales intrarrenales. Y esto lo principal que es la perfusión renal. Cada vez que el riñón detecte que cae la presión arterial, va a liberar renina. O cada vez que él crea que hay disminución de la presión. También están controladas por ingesta de sodio, potasio, calcio, el sistema nervioso simpático. La producción hepática de angiotensinógeno es estimulada por glucocorticoides, estrógenos, tiroxina. ¿Ya? Acuérdense que los glucocorticoides son medicamentos que se dan para inflamación o ciertas enfermedades. Entonces, pueden provocar elevación de la presión arterial. Estrógenos, la tiroxina, la misma tiroxina. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente de la circulación, pero después de la endotelitis. Bien. Cuando una persona tiene hipertensión arterial, tiene cambios, estrés oxidativo. Hay unos cambios estructurales por inflamación vascular y remodelador. Y hay unos cambios funcionales. Y esto se debe específicamente a esto que se llama disfunción endotelial. Esto es muy importante, la función endotelial. Enfermedades como el COVID, cuando causan inflamación, puede causar disfunción endotelial e hipertensión arterial. Y esto lo que provoca es una alteración en la relación entre la capa media y la luz vascular. ¿Cómo es esto? Acuérdense que presión arterial no es lo mismo que tensión arterial. ¿Ya?
La tensión tiene que ver con la ley de Laplace, que dice que presión es igual a, o sea, tensión es igual a presión por radio dividido para espesor. ¿Quiénes han visto esta fórmula? Ya. Esto es muy importante. ¿Ya? Porque acuérdense, imagínense un globo. Este es un globo. Y tiene la pared gruesa, un diámetro interno pequeño. Dentro del globo hay una presión. Como la pared es gruesa y el diámetro es pequeño, tiene una baja tensión. Pero si el globo está súper inflado y la pared es delgada, la tensión que tiene esa pared es muy alta. A mayor tensión, mayor riesgo de ruptura, como una cuerda. Pues la única forma de que la cuerda aguante la tensión, ¿cuál va a ser? Aumentar el espesor. Entonces, el mecanismo biológico para compensar el aumento de presión va a ser aumentar el grosor. ¿Cómo lo hace? A través de la estimulación de la angiotensina. Y la misma presión, la misma tensión parietal provoca hipertrofia. Así como cuando hacen ejercicio, esa tensión genera hipertrofia. El problema es que cuando hay hipertrofia también disminuye el radio, el diámetro de la luz vascular. Si hay disminución del diámetro y aumento de la resistencia vascular. Por lo tanto, aumento de la presión. Por eso, un mecanismo de compensación, si no logra compensar, lleva a la descompensación. Estos cambios vasculares suelen revertir después de 8 o 9 meses de un tratamiento adecuado de la presión arterial. O sea, es reversible. Esto en las grandes arterias y en el corazón, que también se genera hipertrofia. En las pequeñas arterias tenemos cambios que se llaman eutróficos. Aquí las arterias se deforman, porque como no tienen capa muscular, es hipertrofia. La hipertensión arterial les daña, esclerosis, se fibrosa. Y esto se puede ver manifiesto principalmente en las arterias de la retina. Y esto se llama retinopatía hipertensiva. También pasa en el cerebro y en los riñones. Pero podemos hacer evidente con la clínica viendo en la retina. ¿Se entiende esto? Bien. Súper importante. ¿Cuál es el valor de presión arterial normal? 120-80. Al 2017, la Sociedad Americana estableció estos valores que fueron aceptados por la Sociedad Europea este año. Y se define que la presión arterial normal es menor a 120/80. O sea, 119/70. Sobre eso se llama presión arterial elevada, por eso hasta 129/80. Si pasa eso, se llama hipertensión estadio 1. Si pasa 140, hipertensión estadio 2. Cuando yo era estudiante, la presión arterial normal era hasta 140/90. O sea, la gente andaba con 140/90 y era normal. ¿Por qué cambió esto? Por estudios poblacionales de larga duración. El estudio típico es el estudio Framingham. Framingham es una población en Estados Unidos que la vienen evaluando desde los años 40. De hecho, muchos pacientes ya murieron porque ya eran adultos en esa época y ya han pasado 70 años. Y ahora les están siguiendo a los nietos. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Les toman la presión y ven lo que pasa en el tiempo. Y ven que los que tenían 140/90 hace 20 años
tenían que, fíjense qué tenemos aquí, vean bien esta gráfica. Aquí tenemos el riesgo. ¿Qué es el riesgo? La probabilidad de que algo ocurra. Riesgo, de que pase o de que no pase. Cuando el riesgo es 1, ¿qué quiere decir? Si mi riesgo es 20, lo multiplico por 1, es igual a 20, no cambia. Si mi riesgo es 50 por 1, no cambia. Entonces, cuando yo tengo una presión arterial de 120, mi riesgo es igual a 1. O sea, el riesgo que tenga, si tengo 20 es 20, si soy diabético y fumador, tengo 40, 40 por 1, igual a 40, no cambia. Pero si la presión me sube a 140, el riesgo es 2, o sea, se multiplica. Si mi riesgo es 20, 20 por 2, 40. Si es 80, 160. O sea, solo con la presión arterial. Es lo mismo con la presión arterial y ya está. Si es 81, si va a 90, el doble. Y esto en cualquier momento de la vida. ¿Ya? Por eso ahora la presión es normal, menos a 120 desde los 1000 años de edad hasta antes de los 40. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Clarísimo. Bien. Dos tipos de hipertensión arterial en el mundo. Hipertensión arterial esencial, ¿ya? Hipertensión arterial secundaria. Cuando yo era estudiante, esta hipertensión arterial esencial se llamaba idiopática. O sea que no se conocía la causa. Ahora ya sabemos. Son todos estos factores: el sedentarismo, la hipertensión, los colesteroles elevados, la falta de ejercicio, el sobrepeso, la historia familiar, la epigenética, el impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que si yo controlo todos estos factores, la presión va a estar normal. Entonces no es que no sabemos cuál es la causa de la hipertensión, sino que es difícil dormir 8 horas, hacer 1 hora de ejercicio, media hora de meditación, 4 horas de yoga, irse a trabajar 6 horas en un ambiente tranquilo, magnífico, cocinable, llegar a tu casa, cocinar tus alimentos espléndidos y acostarse sin baño. Entonces, esa es la hipertensión arterial esencial. Pero si yo logro controlar los factores, la presión se va a normalizar. La presión arterial secundaria, la que no pueden ustedes dejar pasar, es aquella hipertensión que tiene como causa una enfermedad, que dentro de sus síntomas decimos tiene la hipertensión arterial como parte de la enfermedad. ¿Qué es el feo? Cromocitoma. Un tumor de las glándulas suprarrenales que provoca liberación de catecolaminas. ¿Qué producen las catecolaminas? Aumenta el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, vasoconstricción venosa y arterial. Por lo tanto, elevan la presión arterial. Se acabó el tumor, se acabó la hipertensión. El apnea de sueño, bronquios y somnolencia. El apnea obstructiva del sueño genera hipercortisolismo, o sea, elevación del cortisol, e hiperaldosteronismo, por lo que provoca hipertensión arterial. ¿Ya? Enfermedad renal obstructiva con daño renal, hipertensión arterial. Hiperaldosteronismo, sea primario o secundario, hipertensión arterial. Pérdida de peso, calambres, hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas estimulan la producción de angiotensinógenos que además provocan aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción periférica, o sea, hipertensión.
Historia de coartación ahora. Siempre que examinen un paciente hipertenso hay que ver los pulsos radial y medio. Si no hay pulsos medios, hay que pensar que luego del tallado aórtico hay una obstrucción. Y esta obstrucción genera bajo flujo renal y el riñón confundido eleva su nivel de renina y hay hipertensión arterial. Esto principalmente si es una persona joven. Todos los jóvenes, cuando ya tienen tarea, irse a tocar el pulso péndulo. Tóquese en el pulso péndulo. Es bajito, pero siempre está ahí. Si alguno de ustedes no tiene pulso péndulo, hay que buscar. ¿Por qué no tenemos? Bien. Síndrome de Cushing, en cambio, elevación de cortisol. Esto normalmente suele ser secundario a uso de medicamentos. Toma de fármacos, alcohol o sustancias, ¿qué son los AINES? Lógicamente, un paciente con hipertensión secundaria suele tener ausencia de historia familiar de hipertensión y ser menor a 30 años, y más aún si es menor a 20 años de edad. Si tiene menos de 20 años, seguro es secundaria. Si tiene menos de 30, también. ¿Cómo? El criterio principal, menos de 30 años de edad, menos de 20 años seguro. Nadie puede ser 20 años a los 20 años. A menos de que estudien medicina, se tomen anfetaminas. ¿Cuáles son los mecanismos generales de la hipertensión arterial? Neuronales, o sea, activación del simpático. Ahí están las catecolaminas, las anfetaminas, la cocaína, etcétera, etcétera. O activación del simpático por tumores, o sea, ferropostoma, o por estrés, mucho estrés. Exceso de sal, ya vamos a hablar de esto, ¿ya? Y luego problemas vasculares. ¿Ya? Los problemas vasculares, disfunción endotelial, o sea, alteración en el balance entre el óxido nítrico y la endotelina. Y hormonales, activación por alguna razón del sistema renina-angiotensina-aldosterona o inactivación. ¿Ya? ¿Qué con el consumo de sal? Primera cosa, la sensibilidad a la sal es muy poco frecuente, solo está de 0.05% de la población hipertensa. ¿Ya? Y esto se debe generalmente a que cuando yo como sal, el sodio se redistribuye en el organismo en 2 a 5 días. Ejemplo de esto es que se van al Cinemark, se comen todo el bloque de caqui con sal, y al siguiente día se sienten un poco hinchados. Y luego al segundo o tercer día va a bajar. Hay gente que esto lo que le produce es elevación de la presión arterial. Hay gente que solo se hincha. Bien. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos el valor de presión arterial en una persona con consumo normal de sal. ¿Qué es consumo normal de sal? Lo que viene en la comida sin echarle más sal, ¿ya? Y sin echarle más sal y sin comer alimentos salados. Eso es consumo de sal normal. O sea, que la sopita sepa sopita y la rosita sepa rosita por lo que se le pone. Y que nadie diga que ves que salado que comes. Porque el sodio es importante, es un nutriente. Entonces sí necesita consumo de sodio. Y peor cuando normalmente por la edad el riñón pierde la capacidad de conservar
no es tan sencilla la razón de decir, ya coma sin sal, ¿ok? Come sal, pero lo que necesita. Fíjense que una persona normal, que no es hipertensa, come sal, tiene una mínima variación en la presión arterial. Esto es lo que le pasa a la mayoría de personas. En cambio, cuando una persona es hipertensa, pero no es sensible, igual, no hay variación. Y aquí cuando sí es sensible. Y normalmente los pacientes suelen referir, yo dejé de comer sal y me mejoré. ¿Ya? Me mejoré. Ya no se me sube la presión. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad de sensibilidad a la sal en realidad es muy grande. ¿Cuáles son los efectos de la hipertensión en el organismo? Tenemos cambios en el corazón y cambios en los vasos sanguíneos. En el corazón los efectos son por alteración, por aumento de la poscarga. Primer mecanismo de compensación, hipertrofia. ¿No es cierto? Por la ley de la plaza. La hipertrofia provoca aumento de la rigidez, lo cual causa disfunción sistólica que genera signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Este aumento de la poscarga